Buenas tardes. Estamos aquí en un consultorio, más que todo para entrevistar a una persona importante para ver sobre la diabetes y tener una información completa de la enfermedad y comentar con el doctor Luis Padilla, y se encuentra con nosotros aquí presente para ver una disertación científica diabética, hacerle unas preguntas que muchas personas han intrigado, que en realidad la diabetes se cura. Entonces a nosotros nos interesa saber si en realidad se cura o cuáles son las maneras de que nos den una respuesta favorable a la incertidumbre que ocasionan las personas que no creen que en realidad sea curable. Doctor Padilla, voy a hacer unas cuestiones para determinar en su conocimiento sobre la diabetes qué ventajas, qué desventajas puede tener. Si la diabetes es curable, ¿existen comprobaciones científicas que lo puedan demostrar? Bueno, buenas tardes. Primeramente, agradezco infinitamente la gentileza de la bondad del doctor que me ha concedido este momento de participar en una disertación científica a través de la cual nos dirigimos a la Comunidad Diabética Mundial con un conocimiento reciente de lo que se sabe hoy de esta patología. Son muy interesantes las preguntas que pudieran surgir en esta disertación, que vamos a hablar de lo más relevante que se conoce a través de la física cuántica, que es la especialidad médica que se ha investigado en estos últimos 13 años. Respecto a la pregunta que él hace, es un cuestionamiento que todo diabético pues debe salir de sus dudas, debe esclarecer sus pensamientos. Por ello, podemos decir que la diabetes sí es curable, pero es necesario y es menester demostrar científicamente cómo y por qué. En el caso de que la diabetes sea curable, esto se debe a que ya existen parámetros y se evalúen con comprobaciones de laboratorio que esto sí es curable. La diabetes es un padecimiento que se ha venido desarrollando a través de la modalidad del tipo de vida que vive el paciente. Llámese estrés, autoestima, malos hábitos higiénicos y muchas cosas más que es muy extenso hablar en este momento. Pero de que es curable se puede demostrar por medio de dos pruebas de laboratorio, una de ellas que se llama la determinación de insulina basal y la otra la determinación de hemoglobina glucosilada, que marcan los parámetros donde negativamente en el laboratorio le pueden explicar al paciente que él ya dejó de ser diabético. Ok, muy bien. Si usted comenta al respecto, ¿cómo se puede demostrar que la diabetes ya es curable? Independientemente de que desaparezcan los síntomas, que se recupere la vitalidad del paciente. Es un hecho fisiológico que se tiene que demostrar a través de la recuperación de que el paciente pueda tener insuficiencia vascular, cardíaca, ocular, renal, muchas cosas que acontecen en el lapso del desarrollo de esta enfermedad. Pero clínicamente lo que se nota en la curabilidad del paciente es que él cambia su manera de un estado psicológico que lo mantenía oprimido durante largos años, en el que no podía demostrar con libertad que se sentía bien en su salud. Okay. Muy bien. ¿Ha habido o se han comentado al respecto o que algunas personas o especialistas o especialidades médicas demuestren este hecho científico? Actualmente se conoce la neuropsicoendocrinología, la epigenética, la neurociencia, la biología de las creencias, la biología molecular, la medicina automolecular y la neuroplasticidad cerebral, que son las ramas que hace 13 años en diferentes partes del mundo están demostrando con pruebas científicas que sí es posible revertir la diabetes por medio de esas ciencias que acabo de mencionar. Muy bien, muy bien. Los médicos, cuando los médicos tratan a la diabetes en sus signos, en sus síntomas, o tratan de curarla, nunca lo han logrado, pues nomás de controlarla, ¿qué les puedes ofrecer o por qué se ha dado estas circunstancias sobre la curación de la diabetes? Estamos hablando que científicamente la diabetes es una enfermedad cuántica donde a través de nuestro organismo existen células y que dentro de las células existen núcleos. Esos núcleos tienen unas partes pequeñas que se llaman electrones, neutrones y fotones. En esas unidades de energía se basa el médico para analizar que el estado de la unidad de información de esas moléculas, de esos átomos que están dentro de esas células, son los que marcan la diferencia de la vitalidad. El médico que observa
la hiperglucemia, la insulinodependencia, la hipertensión arterial, solamente ve complicaciones, pero no está viendo diabetes. Si el médico se enfocara a pensar en las unidades de información, cómo se desarrolla la diabetes dentro de cada célula del organismo, tenemos 50.000 millones de células que están afectadas por la diabetes, y todas ellas por los mismos núcleos y por los mismos átomos. Entonces, cuando el médico se enfoca a ver los núcleos y los átomos que están dañados por la diabetes, es cuando realmente está tratando diabetes. Muy bien. ¿Por qué el paciente no cree ser sanado por la diabetes? ¿Cuál sería su estado ideológico de esa persona? Aquí tiene mucho que ver la forma de pensar y la forma de creer de cada diabético. No todos piensan igual. Muchos perseveran durante 15, 20 años en asistir a centros médicos de especialidad para ser sanados, y lo que van viendo es que va menguando su salud lejos de que vaya mejorando. Los primeros años van caminando, pero ya lo llevan así de ruedas los últimos años. Entonces, porque el paciente no cree por los mismos conceptos que él toma de los tratamientos convencionales o equivocados o erróneos que le dan en esos lugares. Él, lejos de verse más bien fortalecido, cada vez va perdiendo más sus condicionantes de salud. Por eso es que él, en su mente, solamente tiene un pensamiento y una creencia: esto no es para mí, y esto no funciona. De ahí que viene una red de incredulidad muy cierta. Perfecto. Si la diabetes es un campo de fuerzas inmóviles o de fuerzas invisibles móviles, ¿cómo influyen en ellos en el mundo físico o en el mundo genético a nivel del cuerpo? Lo que el paciente ignora es que dentro de nuestro propio cuerpo existen fuerzas que le dan la vitalidad al organismo. ¿Cuáles serían esas fuerzas que le dan vigor, que le dan fuerza al organismo humano? Bueno, pues tenemos oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y muchos minerales y vitaminas y hormonas que se conjugan para formar un ciclo vital. Estas se ven alteradas porque las fuerzas genéticas que existen en el espacio sideral, esas fuerzas, como son fuerzas invisibles, móviles, solamente generan energía, y la energía que va dañada y entra al organismo a la que desarrolla la diabetes, y por eso él se ve menguado en su salud, porque esos campos de fuerzas móviles invisibles son influenciadas en el mundo genético y en el mundo físico donde él vive. Entonces, si esa información ya entra dañada al organismo, obviamente que toda la energía que va a generar el organismo está dañada, y eso va a producir diabetes. Muy bien. La neurociencia, la epigenética, ¿cómo revierten la diabetes o cómo curan la diabetes? Son dos especialidades médicas que se han encargado desde hace más de 11 años o 13 años en investigar. Dos especialidades médicas desde hace 11 a 13 años se han dedicado a investigar la evolución tanto mental como espiritual de la persona, porque de ello depende el de cómo se sitúa la mentalidad de una persona enferma. Por lo general, el estrés, el sufrimiento, el dolor, la baja autoestima no pueden hacer posible que un individuo cobre la sanidad cuando está sufriendo tal padecimiento. Pero la neurociencia, por un lado, ha estudiado cómo cuando nosotros nos levantamos pensando siempre lo mismo, no dejamos de ser la misma personalidad. Y la epigenética lo que hace es conjugar cómo los genes hereditogénicos que se presentan, que son 4 muy poderosos en la evolución diabética, cómo se pueden revertir cuando reciben estímulos además de sistemas, a través de sistemas en el sistema nervioso que se llaman neurotransmisores, que llegan a la membrana celular, activaron neuroreceptores para dejar pasar la energía que necesita la célula, y de esa forma se puede demostrar que se puede revertir la diabetes. Muy bien. ¿La diabetes está en el páncreas o en la composición sanguínea? La composición sanguínea es un medio entorno que alimenta a todo nuestro organismo. Todas las células están nutridas por la sangre. La sangre tiene muchos químicos y muchos sustratos anatómicos que van a permitir la entrada de esos sustratos dentro del organismo para alimentar la célula y mantener la salud. Lo que pasa es que cuando esos elementos químicos que nadan en la sangre ya van con mala información y llevan malas señales, por eso entra esa enfermedad dentro de la célula,
porque dentro de la sangre van cada uno de esos componentes a alterar, en este caso, las células del páncreas. Si el páncreas está funcionando bien y de pronto recibe una mala señal y un error biológico, obviamente que va a alterar la composición de la insulina. Pero ¿dónde sería más importante que el médico enfocara su conocimiento? ¿En los componentes de la sangre o en los componentes de las células del páncreas que elaboran la insulina? Obviamente que en los sustratos químicos que son los que van a alimentar la célula del páncreas. Entonces, por eso es muy importante que el médico se escriture en los parámetros clínicos que determinen un laboratorio cómo está compuesto el engranaje de toda la sangre que llega a esas células del páncreas. Perfecto. Un estado diabético formado por conflictos psicológicos impide cambiar hábitos del pensamiento de la persona diabética. ¿Por qué hace eso? Si nosotros pensamos que no podemos ser sanados, se forma un hábito. Un ejemplo, una persona que empieza a fumarse un cigarro, cierto placer. Con el tiempo, al paso de los años, se puede fumar hasta una cajetilla y siente más placer. Desarraigar ese hábito que un médico en una consulta le diga a su paciente: usted tiene que dejar de fumar porque tiene un proceso neumónico que le va a agravar su vida y que le va a tener ciertas complicaciones. El médico tiene que influir en el pensamiento que le transmite a ese enfermo para que a través del pensamiento el paciente pueda manejar sus hábitos y abandonarlos. En un momento dado, dejar aquellos hábitos. Pero lo que el médico no puede es cambiar el hábito sin los pensamientos humanos que el médico le transmite al enfermo. Necesita información al paciente para saber cómo va a cambiar el hábito. Es una cosa común. ¿Cómo entiende el diabético que se ha sanado por neurociencia, la epigenética y la medicina ortomolecular? Existen pautas de conducta que se le dan en cada consulta durante 3, 4, 6, 8 meses al paciente, en que él va comprendiendo la dinámica de cómo si él cambia su manera de pensar, cambia también sus creencias. Y al cambiar su manera de pensar y al cambiar sus creencias, él va a producir una nueva vida, él va a producir una nueva visión. Y de esa manera, él va comprendiendo cómo si cambia su manera de pensar, al cambiar sus hábitos, él va alcanzando mucha mejoría. Y finalmente lo que el paciente va frente al médico cuando está en consulta no es a que lo cure, no es a que lo recete, no es a que lo interne, ni que lo opere. Él va a buscar un resultado que no encontraron 8 y 10 años en los sectores de salud pública donde va él. Entonces lo que él va buscando es un resultado, es decir, que ya cambie la forma de recibir su trato y su relación con el médico. De medida que él ve el resultado, se va dando por entendido que va logrando las condicionantes de la salud. ¿Cuáles serían o cuáles son los medicamentos que curan la diabetes y con qué estudios de laboratorio se pueden demostrar esa comprobación científica? Las señales externas que recibe el organismo son impulsos de energía que son los que van a informar a cada célula cómo pueda cambiar su forma de metabolizar lo que llega dentro de cada célula. Existen 2 parámetros, uno que se llama factores de transferencia y otro que se llaman sales ortomoleculares, que son señales externas que maneja el sistema nervioso central a través de unos neurotransmisores que son unas sustancias químicas que viajan hacia la membrana de la célula, y cada célula tiene en la superficie de la célula unas antenas que se llaman neuroreceptores. Eso se identifica en las señales de los factores de transferencia y de las sales moleculares para dejar entrar esas sustancias que no son más que aminoácidos o proteínas. El cuerpo necesita proteínas para vivir y las metaboliza de esa manera, abriendo los canales de energía por donde entran los factores de transferencia de las sales moleculares. Es la forma como se sana la diabetes hoy en día. ¿Qué ventajas tendría el curarse una persona con otra persona que está nada más controlando su diabetes? ¿En cuál será su resultado? Es una pregunta muy interesante. A poder ubicar en la realidad, o en el caso, a ese paciente. Por general, el médico hace muchos intentos durante muchos años de sacar ese diabético de su cuadro diabético a no diabético. Pero ahí tiene que ver cómo maneja la información cada paciente. Hay pacientes que tienen una memoria, tienen un pensamiento mucho más ventajoso que otros que están bastante deprimidos.
Cuando el paciente está en condiciones de recibir aquella información, ese paciente la va a transformar en una energía. Esas sustancias cerebrales, a través de unas hormonas y unas enzimas que hay en el cerebro, transforman la información en una energía, y la energía es la que genera la vitalidad en el organismo. Mientras que el que no cree no puede activar esos sistemas hormonales ni cerebrales para poder seguir viviendo en el mismo estado biológico de los conflictos psicológicos que lo hacen ser diabético toda su vida. Muy bien. Una última pregunta. ¿Está demostrado clínicamente que el diabético cambia su manera de pensar, de creer? ¿Se dará gracias a su creencia? Con respecto a lo que estábamos diciendo anteriormente, sí. Es lógico suponer que si yo cambio mi manera de pensar negativa a positiva, va a haber unos grandes resultados. Y no es fácil cambiar de una actitud mental negativa a una actitud mental positiva. No es fácil, porque se tienen que desarraigar las experiencias antiguas que vive diariamente el diabético y que todos los días se para pensando en su mismo pasado. Cuando el paciente cambia su manera de pensar y ve el futuro en su presente, es cuando en ese momento va a haber un cambio de transformación mental que lo lleve a la sanidad. Conocemos los médicos que la mente controla nuestro organismo, por ejemplo, si estamos enamorados o tristes, o que hace el cerebro para activar estas emociones. El cerebro actúa de diferentes formas según la respuesta y el estímulo que recibe de la mente. La mente gobierna el cuerpo, y el cuerpo gobierna el cerebro, y el cerebro gobierna a todo nuestro organismo. De tal manera que cuando nosotros estamos enamorados, actuamos de una manera muy clásica, muy peculiar, y se activan hormonas, como hormonas del crecimiento, que activan el crecimiento del sistema inmunológico. Contrariamente, cuando una persona vive en un estado de tristeza, inhibe todo el sistema inmunológico y eso hace que no sane. ¿Cómo se logra que el diabético obtenga la información que pueda eliminar su diabetes? Y por ahora le pedimos a los usuarios que entren a las redes sociales que aparecen en este video. Es muy importante ver que en realidad el diabético tenga la información necesaria para poder tomar una decisión de toda esa información. En este video aparecen unas redes sociales abajo que marcan una liga que se llama www.gnl.com. Todos los usuarios que entren en esa liga se van hacia la parte inferior donde está un icono que dice Facebook. Ahí en Facebook están todas las testimoniales que él pueda tomar para que le sirva y se documente cómo puede lograr dejar de ser diabético. Yo se lo agradezco infinitamente, doctor, este momento que me ha dedicado, porque no sabe la información tan poderosa que va a llegar a todos los usuarios que hayan creído en esto. Pues muchísimas gracias. Sí, pues muy buenas tardes. Gracias. Muy agradecido por ello. Gracias.